tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está pueblo de Dios? ¿Cómo está iglesia? Bienvenidos a mi canal, La Sana Doctrina. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, importantísimo para toda la iglesia. Miren, antes de empezar vamos a agradecer a Dios por este tiempo que nos da y poderles explicar lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Cerramos los ojos para orar. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado, nos acercamos, Señor, ante tu presencia para darte las gracias por este día, Señor. Gracias por regalarnos este tiempo que nos da, Señor, para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, discernimiento y nos guíes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con el libro de Génesis, capítulo 4. Bueno, la historia de Caín y Abel. Esto es importante. El tema de hoy se llama Tú puedes dominar el pecado. Dice capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Dice así: el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Amén, gloria a Dios. ¿Ves lo que nos está enseñando el Señor? Que nosotros podemos dominar el pecado. Pero ¿por qué el pecado se presenta o espera por nosotros? Cuando nosotros cometemos algo que no está bien. Por ejemplo, en el caso de Caín. Caín sintió envidia por su hermano Abel porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel daba lo mejor de él, lo que tenía de sus ovejas, de su ganado, para Dios, lo hacía con amor. Y así nosotros también, cuando amamos al Señor, vamos a dar lo mejor de nosotros con amor. Dar nuestras ofrendas, como dice, con un amor, con un corazón alegre, porque lo damos a Dios. Y no solamente la ofrenda se refiere a las cosas también materiales, no se refiere exclusivamente a eso, sino también la ofrenda viva de nosotros, ser nosotros, nuestra vida, una ofrenda viva para Dios, vivir para Dios con amor. Entonces cuando nosotros hacemos eso, a Dios le agrada. En cambio Caín, ¿qué es lo que hacía? Daba de su ganado, decía: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. ¿Ya? Pero dice Dios, o sea, que Dios no miró a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín seguro daba la ofrenda, no daba con buena gana, seguro de mala gana, daba seguro el animal defectuoso. A Dios nadie le puede engañar. O
sea, para Dios hay que dar lo mejor. En cambio, Caín, como dio así sin ese amor, lo que seguro la ofrenda de Caín daba el animal defectuoso. Entonces Dios no miró con agrado a Caín, sino miró con agrado a Abel. Y por eso Caín se enojó mucho y puso mala cara. O sea, le dio envidia. Pero ¿por qué tenía que sentir ese sentimiento? Que es un sentimiento de pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se esmeró. Si él se hubiera esmerado en dar lo mejor a Dios, Dios lo hubiera visto con agrado la ofrenda de Caín. Y así muchos de nosotros queremos tener el agrado de Dios, pero nosotros no nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros, como obedecer los mandamientos de Dios, guardar sus mandamientos, portarnos bien ante los ojos de Dios. Porque una cosa es ante la gente, ante los hombres, pero otra cosa es ante los ojos de Dios. Porque hay gente que aparenta ser buena persona, todo, pero a Dios nadie lo engaña. Pero hay gente que sí realmente desde su adentro, desde su corazón, tienen buenas intenciones, hacen buenas obras, y Dios todo lo ve. Quizás lo que ellos hacen no lo dicen, pero Dios ya lo sabe. Por eso dice, lo que hace tu mano derecha no debe ser la izquierda. Cuando tú haces una obra buena no tienes por qué publicarlo, pero Dios ya lo sabe, y cada uno va a recibir su premio según lo que haya hecho. Entonces, como Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, sino más bien miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín se enojó mucho y puso mala cara, y Dios le dijo a Caín: ¿qué tienes, Caín? ¿Por qué pones esa mala cara? Y por eso acá el Señor le dice: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando. El pecado está esperando el momento de dominarte. Cuando tú haces algo que está mal, que no agrada a Dios, el pecado está ahí a la puerta, esperando el momento de dominarte. Pero puedes vencerlo. Puedes dominar el pecado, no dejar que el pecado te domine a ti. Si tú te arrepientes de corazón y reconoces tu pecado, reconoces tu error, reconoces tu maldad y dices: Señor, perdóname porque he pecado contra ti, reconozco que soy un pecador, Señor, y por favor te ruego que me perdones y dame un corazón bueno, un corazón conforme al tuyo. O sea, si tú le hablas a Dios con esa sinceridad, Dios te va a perdonar, está dispuesto. Pero si tú sigues ahí, guardando ese enojo, esa cólera, esa envidia, esa ira, guardando, eso después se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya te llega a dominar. Quizás no lo has hecho, pero va a llegar el momento que vas a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque tienes un resentimiento guardado. Tarde o temprano, eso se va a manifestar en una mala acción. Por eso es bueno liberarse del rencor, de la falta de perdón. Uno tiene que liberarse de eso. ¿Para qué? Para que tu corazón se limpie de toda cosa negativa que te hace daño y que después vas a sufrir las consecuencias, porque el pecado te llega a dominar. Entonces, debemos arrepentirnos a tiempo cuando nos demos cuenta de nuestra falta. Así es, mi querida iglesia, pueblo de Dios. Nunca es tarde cuando hay vida. Hay siempre una esperanza puesta en Dios, y Dios nunca falla a aquellos que confían en Él. Así es que nuestra fe y nuestra esperanza hay que ponerla en Dios y dar lo mejor de nosotros. Por eso, ya saben, aunque el pecado esté esperando el momento de dominarnos, nosotros podemos dominar el pecado. Sí, mi querida iglesia, no es que el pecado nos va a dominar,
Eso siempre y cuando nosotros lo permitamos, lo dejemos pasar. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a Dios. Limpiar nuestro corazón con la sangre preciosa de Cristo, que limpió todo pecado y toda maldad, para empezar de nuevo. Que Dios los bendiga hasta otro próximo video para seguir aprendiendo más de las Sagradas Escrituras. Chao.